Detente, respira, siente el latido de tu propio corazón, un ritmo constante, un milagro que das por sentado. Pero, ¿y si te dijera que ese ritmo es un eco? Un eco de un tambor divino que sonó tu nombre en la quietud de la preeternidad. Antes de que el tiempo tuviera un principio, tú ya eras una melodía en la mente de Dios. Estás aquí, en este momento. No por el azar de un algoritmo, sino por la precisión de un llamado celestial. Hay una resonancia, una frecuencia sagrada emitida desde el trono de la gracia, y tu espíritu, como un diapasón perfectamente afinado, ha vibrado en respuesta. Por eso estás aquí, porque en lo más profundo de tu ser sabes que has sido creado para algo más que simplemente existir. Hay un elegido, una elegida, que ha caminado por esta tierra sintiéndose como un extranjero. Un sentimiento persistente de no encajar del todo, no porque haya algo mal en él, sino porque fue diseñado para un estándar celestial, no terrenal. Este elegido ha sentido lo que el mundo llama insatisfacción, pero que en el lenguaje del espíritu se llama santo descontento. Es el anhelo del águila que ha sido criada entre gallinas, sabiendo instintivamente que sus alas fueron hechas para las alturas, para las corrientes de aire celestiales y no para picotear en el polvo. Esa persona ha probado los manjares del mundo y ha encontrado que su alma sigue hambrienta. Ha bebido de las fuentes del éxito, del reconocimiento y de las relaciones humanas, solo para descubrir una sed más profunda que nada ni nadie ha podido saciar. Ha mirado su pasado y ha visto un campo de batalla lleno de escombros, sueños rotos, promesas incumplidas, heridas que supuran en silencio. Y en la oscuridad de la noche, una pregunta ha atormentado su alma como un fantasma. Señor, ¿dónde estabas? ¿Por qué permitiste todo esto? ¿Acaso te olvidaste de mí? Hoy el cielo interrumpe tu programación habitual para responder a esa pregunta. Esta transmisión no es un sermón, es una intervención divina, es la respuesta del Padre a un clamor que pensabas que nadie había escuchado. El Espíritu Santo ha orquestado este encuentro para anunciarle al elegido que su período de anonimato ha terminado. El tiempo de sentirse como un proyecto abandonado, una ruina olvidada, llega a su fin. Ahora, si cada palabra hasta ahora ha sido como una llave girando en una cerradura dentro de tu espíritu, te invito a realizar un acto profético, un gesto que le declara al cielo y al infierno que aceptas esta cita divina. Suscríbete a este canal. Y no solo te suscribas, activa la campana de notificaciones con toda la intención. Al hacerlo, no estás siguiendo a un hombre o a un ministerio. Estás abriendo una línea de comunicación directa y sin interferencias con el trono. Estás diciendo: Padre, estoy listo, estoy lista para escuchar. Habla, que tu siervo, tu sierva, oye. Hazlo ahora, como el primer paso de obediencia en esta nueva temporada de tu vida. La llave que abrirá el tesoro de tu identidad se encuentra en un pasaje que quizás has leído 100 veces, pero que hoy será detonado en tu espíritu con poder de revelación. Efesios, capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Prepárate, porque estamos a punto de descender a las profundidades de lo que significa ser hechura suya. El velo está a punto de ser rasgado. Antes de que un restaurador de arte pueda revelar la belleza de una pintura antigua, primero debe examinar cuidadosamente las capas de polvo, suciedad y barniz opaco que la cubren. Del mismo modo, el Espíritu Santo, el gran restaurador, ahora guía al elegido en una expedición arqueológica a las profundidades de su propia alma. Pero esta vez no irá solo.
El Paráclito, el Consolador, va con él, no con una lupa de juicio, sino con la linterna de la gracia. El Señor le pide al elegido que mire hacia atrás, a los paisajes de su historia. Ve el desierto de la soledad, esos largos años donde el silencio era su único compañero. El mundo lo llamó abandono, pero el cielo lo llama el aula de la intimidad. Fue en ese silencio donde Dios le enseñó a escuchar su voz, donde lo despojó de la necesidad de la aprobación humana para que pudiera depender únicamente de la aprobación divina. Esa soledad no fue un castigo, fue una preparación. Luego, el Espíritu ilumina el campo de batalla del fracaso. El elegido ve los proyectos que se derrumbaron, las metas que no se alcanzaron, las veces que cayó y sintió que no podía levantarse. El mundo lo llamó incompetencia, pero el cielo lo llama la cantera del carácter. Fue en la presión de Mendoza, esos aparentes fracasos, donde Dios extrajo la piedra bruta de la arrogancia y la autosuficiencia, y comenzó a cincelar la humildad, la resiliencia y la dependencia total en su poder. Cada fracaso fue una lección magistral sobre la gracia. Ahora, la linterna se posa sobre las cicatrices de la traición. El elegido recuerda el dolor agudo de la puñalada por la espalda, la amargura de la confianza rota, la herida infligida por aquellos a quienes amaba. El mundo lo llamó una tragedia, pero el cielo lo llama el crisol de la compasión. Fue en el fuego de esa traición donde Dios quemó el juicio y la dureza de su corazón y forjó una empatía sobrenatural por los heridos. El elegido no podría sanar a otros si primero no hubiera aprendido el lenguaje del dolor. Su herida se convierte en su ministerio. El Señor le muestra que su vida no ha sido una serie de accidentes desafortunados. Ha sido un proceso de fabricación divina, a menudo doloroso, pero siempre con un propósito. Él era el barro en las manos del alfarero. Y a veces, para que una vasija sea perfecta, el alfarero debe presionar, girar e incluso romper y empezar de nuevo. Pero nunca, ni por un segundo, las manos del alfarero abandonaron el barro. Es tiempo de reinterpretar tus ruinas. Es tiempo de ver el oro en tus cicatrices. Ahora mismo, como un acto de liberación y de fe que reescribe tu historia, ve a la sección de comentarios y escribe con todo tu corazón: gracias, Dios, por mi proceso. Al escribirlo, estás tomando autoridad sobre tu pasado. Estás declarando que cada lágrima, cada herida y cada fracaso ha sido redimido y será utilizado para la gloria de Dios. Estás agradeciendo al alfarero por el proceso, confiando en el producto final. Hazlo y siente cómo las cadenas del resentimiento y la autocompasión comienzan a caer. Habiendo reconciliado al elegido con su materia prima, el Padre ahora lo invita a subir más alto, a la sala del trono del artista, para la gran revelación. La palabra griega usada en Efesios 2:10 para hechura es poema. Esta no es una palabra cualquiera. Es la raíz de nuestras palabras poema y poesía. No dice que somos un producto, un objeto o una herramienta. Dice que somos la poesía de Dios. Piénsalo. Un poema no es solo un conjunto de palabras. Es ritmo, es métrica, es emoción, es una imagen pintada con sílabas. Un poema condensa una verdad universal en una expresión única y personal. Eso es el elegido. Es un poema viviente, un soneto divino escrito no con tinta, sino con la sangre de Cristo. Recitado no con voz humana, sino con el aliento del Espíritu Santo. El mundo funciona con la producción en masa. Fábricas que producen millones de objetos idénticos, sin alma, sin distinción. El infierno opera de la misma manera, tratando de presionar al elegido en el molde de la conformidad, de la comparación, del promedio.
El enemigo susurra: eres uno más del montón, no eres especial, mira a ese otro, es más talentoso, más ungido, más exitoso. Pero Dios es el artista supremo, Él no se repite. No hay dos copos de nieve iguales, no hay dos puestas de sol idénticas, no hay dos huellas dactilares iguales, y no hay dos poemas iguales. El Padre le revela al elegido: eres una edición limitada de uno. Mi diseño para ti es exclusivo, patentado en el cielo. La combinación única de tus dones, tus pasiones, tu personalidad e incluso tus luchas y debilidades fue intencionalmente diseñada por mí para manifestar una faceta de mi gloria que ninguna otra persona en la historia del universo puede manifestar. Tu risa es una nota en su sinfonía. Tus lágrimas son la tinta de un verso conmovedor. Tu pasión por la justicia es una estrofa de su poema épico de redención. Tu habilidad para organizar, para crear, para consolar, para analizar, todo es parte de la métrica y el ritmo de la poesía que es tu vida. Considera el arte japonés del kintsugi. Cuando una pieza de cerámica se rompe, no la desechan. La reparan, pegando los fragmentos con una laca mezclada con oro en polvo. El resultado es que la pieza no solo es funcional, de nuevo, sino que es más bella y valiosa que antes. Las líneas doradas de la fractura cuentan una historia de redención y resiliencia. El Señor le dice al elegido: tus quebrantamientos, esas áreas que has tratado de ocultar por vergüenza, son las mismas áreas que yo estoy llenando con el oro puro de mi gracia. Tu testimonio no es que nunca te rompiste, sino que mi poder te hizo más glorioso en los lugares rotos. Tu vida, elegido, es un tapiz divino. Desde tu perspectiva terrenal, solo ves el reverso. Un desorden de nudos, hilos sueltos y colores aparentemente aleatorios. Pero desde la perspectiva del cielo, el Padre ve la imagen completa, ve cómo el hilo oscuro de una prueba dolorosa fue necesario para resaltar el hilo dorado de una victoria futura. Ve cómo el nudo de una relación rota fue el ancla para un nuevo nivel de fe. El creador del universo, el que nombró a cada estrella, se inclinó sobre la nada y sopló tu existencia en ser. Eres su obra maestra. No estás en proceso en el sentido de que eres incompleto o defectuoso. Estás en proceso de ser revelado. La obra ya fue terminada en Cristo en la cruz. Ahora es la temporada de tu inauguración. La temporada en que el velo se quita y el mundo puede ver lo que Dios ha estado haciendo en secreto. Siente esta verdad en cada célula de tu ser. Deja que esta revelación desmantele cada fortaleza de inferioridad y duda. Tú no eres un error, no eres un accidente, no eres un ciudadano de segunda clase en el reino. Eres la poesía de Dios, su obra de arte personal. Vamos a hacer una declaración que hará temblar los cimientos del infierno. Una declaración de identidad que te anclará en esta verdad para siempre. Con una convicción que nunca antes has tenido, escribe en los comentarios, en mayúsculas, la declaración que te define: soy obra maestra de Dios. Teclea cada letra como un martillazo a la mentira del enemigo. Que este espacio digital se convierta en una galería de arte celestial, donde cada comentario es una obra maestra declarando a su creador. Una obra maestra, una vez revelada, anhela cumplir el propósito para el que fue creada. Un violín Stradivarius no fue hecho para colgar en una pared, sino para producir la música más exquisita. Un telescopio Hubble no fue construido para quedarse en un garaje, sino para revelar las maravillas del cosmos. Y el elegido, el poema de Dios, no fue redimido para sentarse en la banca de una iglesia. La revelación continúa, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Observa la secuencia.
Primero la identidad, hechura suya, luego el propósito para buenas obras. Muchos buscan su propósito sin haber afirmado primero su identidad, y por eso se cansan y se frustran. Intentan hacer para ser, pero el reino funciona al revés. Primero debes ser lo que Dios dice que eres, y de ese ser fluirá el hacer sin esfuerzo. Y nota la frase más liberadora de todas, las cuales Dios preparó de antemano. El elegido no tiene que inventar su propósito, no tiene que luchar por crear su legado. El Padre, en su infinita sabiduría y amor, ya ha trazado un mapa del tesoro para su vida. Ha diseñado un camino a medida, lleno de buenas obras que son citas divinas, asignaciones personalizadas. Estas buenas obras son tan únicas como el elegido mismo. Para uno, la buena obra de hoy será escribir una línea de código con excelencia e integridad, creando una solución que bendiga a miles. Para otra, será mecer a su bebé en medio de la noche, susurrando oraciones que formarán a un futuro líder. Para otro, será la paciencia con un cliente difícil, siendo el único rostro de Cristo que esa persona verá en toda la semana. Para otro, será crear una pieza de arte, una canción, un libro, que sanará una herida en la cultura. El Señor le dice al elegido que abra los ojos. Su campo misionero no está en un país lejano, está en su cocina, en su oficina, en su feed de redes sociales, en la llamada telefónica que está a punto de hacer. El propósito no es un evento único y grandioso en el futuro, es una serie de pequeños actos de obediencia en el presente. Andar en ellas implica un ritmo, un caminar diario. Es despertar cada mañana y preguntar: Padre, ¿cuál es el segmento del mapa que me revelarás hoy? ¿A quién me enviarás? ¿Qué buena obra, preparada desde la eternidad, está en mi agenda divina para estas próximas 24 horas? Este es el momento de la activación. El conocimiento sin acción es inerte. Si este mensaje ha encendido una llama en tu espíritu, es hora de convertirte en un portador de esta llama. La primera buena obra que Dios ha preparado para muchos de los que escuchan es compartir esta revelación. Toma tu teléfono ahora mismo y comparte este video con al menos 5 personas que el Espíritu Santo traiga a tu mente. No dudes, no lo cuestiones, simplemente obedece. Conviértete en un eslabón en la cadena de la revelación de Dios. Sé el mensajero que lleva las buenas nuevas a otro elegido que aún se siente perdido. Ahora, para el elegido que ha viajado hasta aquí, que ha recibido esta palabra no con la mente, sino con el espíritu. Este no es el final, es el comienzo, es tu ceremonia de graduación y tu llamado a filas, todo en uno. Ponte en una postura de recepción, Padre Celestial, en el nombre que está sobre todo nombre, Jesús, el Cristo. Nos presentamos ante tu trono como testigos de la revelación de tu obra maestra. Y ahora, como embajadores de tu reino, nos movemos en la autoridad que nos has delegado. Por el poder de la sangre del Cordero, rompemos y anulamos todo decreto de las tinieblas pronunciado sobre la vida del elegido. Toda palabra de no puedes, no eres suficiente, eres un fracaso, estás dañado, queda cancelada y silenciada ahora. Declaramos que las mentiras del acusador se convierten en polvo ante la verdad de tu palabra. Decretamos sobre tu hijo, sobre tu hija, la verdad inmutable de Efesios 2:10. Eres hechura suya, eres su poema, eres una obra de arte firmada por el Creador del universo. Declaramos que una santa confianza, una identidad inquebrantable arraigada en Cristo, ahora reemplaza todo complejo de inferioridad y todo espíritu de orfandad. Y ahora, Padre, con la autoridad del cielo, soplamos sobre los dones latentes dentro del elegido,
Dones despierten, llamado, actívate, propósito, manifiéstate. Liberamos al elegido de la parálisis del análisis y del temor al hombre. Lo comisionamos para que ande en las buenas obras que tú has preparado. Decretamos que a partir de este día, el elegido caminará con ojos para ver las citas divinas, oídos para escuchar los susurros del Espíritu y un corazón valiente para actuar en obediencia radical. Que sus manos sean tus manos para sanar y construir. Que sus pies sean tus pies para llevar el Evangelio de la paz. Que su voz sea tu voz para profetizar, consolar y edificar. El tiempo de esconderse ha terminado. La era de la manifestación ha comenzado. El elegido ya no es un secreto. La obra maestra ha sido develada para la gloria de Dios Padre. El eco del decreto de comisionamiento aún resuena en los pasillos de tu espíritu. El elegido ha recibido su identidad, ha vislumbrado su propósito. Pero la pregunta que desciende del pináculo de la revelación a la planicie de la vida diaria es: ¿y ahora qué? ¿Cómo se ve esta nueva realidad en un lunes por la mañana? ¿Cómo se traduce esta verdad celestial en el tráfico, en la lista de compras, en la conversación difícil que se avecina? El enemigo de tu alma querrá que creas que la experiencia que acabas de tener fue solo un momento de éxtasis emocional, desconectado de tu vida real. Pero el Espíritu Santo le revela al elegido una verdad aún más profunda. No hay separación. Tu vida real es el lienzo mismo donde tu diseño divino debe manifestarse. La santificación no es solo para el domingo por la mañana, es para el ahora. El Señor le muestra al elegido su taza de café por la mañana. Ya no es una simple bebida con cafeína. Se convierte en un momento de comunión, un acto de recibir la energía y el calor del amor del Padre para el día que comienza. La ducha diaria ya no es una rutina de higiene. Se convierte en un bautismo simbólico, una limpieza consciente bajo la cascada de la gracia, lavando la ansiedad de ayer y vistiéndose con la justicia de Cristo para hoy. El viaje al trabajo, ya sea en un coche o en transporte público, deja de ser un tedioso traslado. Se transforma en una procesión sacerdotal. El elegido se da cuenta de que está llevando el arca de la presencia de Dios a su lugar de trabajo. Su vehículo se convierte en un santuario móvil. Su caminar por la calle es el de un embajador en territorio extranjero, cambiando la atmósfera espiritual con cada paso. La tarea mundana, la que el elegido ha despreciado por su monotonía, es recalibrada. Lavar los platos se convierte en un acto de purificación del hogar. Responder correos electrónicos se convierte en tejer redes de orden y shalom en su esfera de influencia. Cada acción, por pequeña que sea, cuando se realiza con la conciencia de quién es Él, se impregna de significado eterno. Eres un ser eterno realizando tareas temporales, y al hacerlo, las infundes con el valor de la eternidad. El Señor le invita al elegido a ver a las personas de manera diferente. El colega irritante ya no es una molestia, es un alma por la que Cristo murió, una oportunidad para que el fruto del Espíritu, la paciencia, la bondad, madure en el elegido. El cajero del supermercado ya no es un rostro anónimo, es una persona que quizás necesita una sonrisa genuina, una palabra de bendición silenciosa. Cada encuentro humano se convierte en una posible cita divina. Esta es la verdadera espiritualidad. No es escapar del mundo, sino invadirlo con el reino de los cielos que reside dentro de ti. Es ser plenamente humano y plenamente consciente de la divinidad que te habita. Para anclar esta nueva percepción, te invito a un acto de consagración de tu rutina. Piensa en una tarea diaria que consideras mundana o aburrida y escríbela en los comentarios seguida de la frase «Es ahora un acto de adoración». Por ejemplo, lavar la ropa es ahora un acto de adoración.
Al hacerlo, estás redimiendo tu tiempo y declarando que no hay área de tu vida que esté fuera del señorío y el propósito de Cristo. La revelación de ser la hechura de Dios es como un diamante multifacético. Ya hemos explorado su belleza como una creación artística, pero ahora el Espíritu Santo gira el diamante para que la luz del cielo revele 3 facetas más de tu diseño divino. 3 identidades entrelazadas que te equiparán para vivir tu llamado. Primero, el Espíritu le susurra al elegido: no solo eres una obra de arte para ser vista, eres un templo para ser habitado. El apóstol Pablo preguntó: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? 1 Corintios 6:19. El sueño de Dios a lo largo de la historia siempre ha sido morar con su pueblo. Del tabernáculo en el desierto al templo de Salomón, todo era una sombra de la realidad final, su espíritu habitando en corazones redimidos. El elegido debe comprender esto. Él es arquitectura sagrada. Sus pensamientos son el atrio exterior, donde debe vigilar qué ideas permite entrar y permanecer. Sus emociones son el lugar santo, donde el incienso de la oración y la adoración deben arder continuamente, y su espíritu conectado con el Espíritu de Dios es el lugar santísimo, donde la presencia misma de Yahweh reside. Esto cambia todo. La pregunta ya no es ¿cómo voy a la iglesia?, sino cómo llevo la presencia que habita en mí a todas partes. El elegido se convierte en un administrador de la atmósfera. Tiene el poder, a través de la adoración, la oración y la pureza, de cultivar un ambiente interior donde el Espíritu Santo se sienta bienvenido, honrado y libre para moverse. Y cuando Él entra en una habitación, no entra solo. Trae consigo la atmósfera del cielo, que desplaza la opresión, la ansiedad y la confusión. Luego, el Espíritu gira el diamante de nuevo. No solo eres un templo estático, eres un instrumento dinámico. Imagina un violín finamente elaborado, una flauta tallada a mano, un arpa de cuerdas de oro. Un instrumento no produce música por sí mismo. Requiere el toque, el aliento, la habilidad del maestro músico. El elegido es ese instrumento. Sus experiencias de vida han afinado sus cuerdas. Los momentos de alegría le dieron las notas altas y vibrantes. Los tiempos de prueba y lamento le dieron las notas bajas, ricas y profundas. Su personalidad única determina su timbre, el sonido particular que solo él puede producir. Pero un instrumento, por perfecto que sea, debe hacer una cosa: rendirse a las manos del músico. El elegido aprende a dejar de intentar tocar su propia melodía, una canción de ambición personal y esfuerzo propio que siempre suena desafinada. En cambio, aprende el arte de la quietud, del rendimiento. Aprende a decir cada mañana: Maestro, divino, aquí estoy. Mis cuerdas, mi aliento, mi vida son tuyos. Toca hoy, a través de mí, la melodía que el Padre quiere escuchar, la canción que un alma rota necesita oír. A veces, el Maestro tocará una melodía de gozo exuberante. Otras veces, una balada de consuelo y compasión. A veces, una nota profética, aguda y clara que corta la complacencia. El elegido no se preocupa por la canción. Su gozo está en ser tocado por el Maestro. Su vida se convierte en parte de la gran sinfonía de la redención que Dios está componiendo en la historia. Finalmente, el Espíritu presenta la tercera faceta. No solo eres un templo y un instrumento, eres un arma, una flecha en la aljaba del guerrero divino. El profeta Isaías declaró: me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba. Isaías 49:2. Una flecha es hecha para un propósito singular: dar en el blanco. No es un objeto de decoración, es un proyectil de propósito. El elegido debe entender que Dios lo ha estado formando para un impacto específico.
El tiempo de silencio y anonimato, esos años en los que se sintió olvidado, no fueron un rechazo. Fue el tiempo en la aljaba. Fue el período en que Dios lo estaba puliendo, afilando su punta, equilibrando su peso, protegiéndolo de un lanzamiento prematuro que lo habría hecho errar el blanco. Cada prueba fue un acto de pulido, quitando las asperezas que desviarían su vuelo. Cada lección de humildad fue el afilado de la punta. Cada impartición del Espíritu fue el emplumado que le daría estabilidad en el aire. Y ahora, el Señor, el arquero divino, está tomando al elegido de su aljaba. Su mano está en la cuerda del arco. Está apuntando a una situación específica, a un corazón específico, a una injusticia específica, a una necesidad específica que solo esa flecha puede alcanzar. Vivir como una flecha significa vivir en un estado de anticipación y preparación. Significa confiar en la puntería del arquero, incluso cuando no puedes ver el objetivo. Significa saber que tu vida no será un disparo al aire, sino un impacto divinamente dirigido que cumplirá un propósito eterno. Templo, instrumento, flecha, anfitrión de su presencia, vehículo de su melodía, arma para su propósito. Para sellar estas tres revelaciones en tu espíritu, elige la que más resuena contigo en este momento y declárala. Ve a los comentarios y escribe: soy templo vivo, soy instrumento afinado o soy flecha pulida. Al hacerlo, estás aceptando esta nueva dimensión de tu identidad. ¿Sabías que en tu vida hay guerra por tu identidad? En el momento en que el elegido abraza su verdadera identidad, se enciende una alarma en el reino de las tinieblas. Una obra de arte revelada es una amenaza. Un templo habitado es un puesto de avanzada enemigo. Un instrumento que resuena con el cielo interrumpe las frecuencias del infierno. Una flecha a punto de ser lanzada causa pánico en las filas enemigas. Por lo tanto, el elegido debe ser advertido. Prepárate para el contraataque. La guerra que se avecina no será con espadas de acero, sino con susurros en la mente. La principal estrategia del adversario no es la persecución externa, sino la erosión interna. Intentará robar la semilla de esta revelación antes de que eche raíces profundas. El primer ataque será el susurro de la duda. Justo cuando el elegido se sienta más seguro en su identidad, una voz sutil le dirá: ¿realmente crees esto? ¿Tú? ¿Recuerdas quién eras? ¿Recuerdas lo que hiciste? Esto es solo un engaño emocional. Mañana volverás a ser el mismo de siempre. A este susurro, el elegido debe responder no con su propio razonamiento, sino con el testimonio del Espíritu. Debe aprender a reconocer la confirmación interior, esa paz profunda y esa afirmación cálida del Espíritu Santo que dice: sí, eres mi hijo, sí, esta es tu verdad. El segundo ataque será el espejo de la imperfección. El enemigo magnificará cada error, cada tropiezo, cada fallo del elegido después de esta revelación. Le gritará: ¿ves? No has cambiado. ¿Qué clase de obra maestra comete un error así? ¿Qué clase de templo se ensucia de esta manera? A este espejo, el elegido debe contraatacar con el escudo de la gracia. Debe declarar: mi perfección no reside en mi comportamiento, sino en la obra consumada de Cristo. Mi identidad no se basa en mi desempeño, sino en su sangre. Caeré, pero me levantaré, porque mi justicia no es mía, es suya. El tercer ataque será la gravedad de lo familiar. El enemigo usará a personas, hábitos y mentalidades antiguas para tirar del elegido hacia abajo, de vuelta a su antigua forma de ser. Viejas inseguridades resurgirán, viejas relaciones tóxicas llamarán a la puerta. El confort de lo conocido parecerá más seguro que la incertidumbre de lo nuevo. A esta gravedad, el elegido debe oponerse con la fuerza de la comunidad. Debe rodearse de otros elegidos que le recuerden su nueva identidad, que oren por él, que lo mantengan responsable. Nadie puede ganar esta guerra solo.
Esta batalla no es una señal de que la revelación fue falsa, es la prueba de que fue absolutamente verdadera. El infierno no ataca a los monumentos vacíos, ataca a los templos habitados. Ahora es el momento de tomar una postura de combate espiritual. Como un decreto de guerra contra el adversario, escribe en los comentarios esta declaración de autoridad: el acusador no tiene voz en mi vida. Decláralo en voz alta donde quiera que estés. Sirve un aviso de desalojo a cada espíritu de duda, condenación y temor. Habiendo afirmado su identidad y preparado para la batalla, el elegido ahora debe aprender a caminar en las buenas obras preparadas para él. La religión tradicional a menudo ha enseñado un modelo de lucha: esforzarse, trabajar más duro, tratar de encontrar y cumplir el propósito de Dios a través de la fuerza de voluntad. Esto conduce al agotamiento y al legalismo. Pero el Señor le revela al elegido un camino mejor, el camino del río. Jesús dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38. El propósito de Dios para el elegido no es una lista de tareas que debe conquistar, sino un río de gracia en el que debe aprender a fluir. Dejar de luchar significa dejar de intentar iniciar las cosas por sí mismo. Significa desarrollar una sensibilidad espiritual para percibir hacia dónde se mueve el Espíritu Santo y luego simplemente moverse con él. Es la diferencia entre remar frenéticamente contra la corriente y desplegar una vela para ser llevado por el viento. El elegido aprende a reconocer las corrientes del Espíritu, una carga repentina en su corazón por orar por alguien, un impulso inexplicable de llamar a un viejo amigo, una idea creativa que parece descender del cielo, una paz sobrenatural al considerar una decisión, una santa inquietud acerca de otra. Estos son los movimientos del río. Fluir en el propósito significa cultivar el descanso. Es en la quietud, no en el ajetreo, donde se escucha la dirección del Espíritu. El elegido intencionadamente talla momentos de silencio en su día, no para hacer nada, sino simplemente para estar con el Padre, para sintonizar su espíritu con la corriente. También significa aceptar las estaciones del río. Habrá temporadas de rápidos, llenas de acción, poder y milagros visibles, y habrá temporadas de remansos tranquilos, donde parece que no pasa nada. Pero en esos remansos, el río está profundizando su cauce, nutriendo las raíces en las orillas. Ambas estaciones son igualmente importantes y propositivas. La vida en el río es una vida de confianza radical. El elegido no siempre ve a dónde lo lleva la corriente, pero confía en la fuente del río. Sabe que el río siempre fluye hacia el océano del propósito final de Dios. Su única responsabilidad es permanecer en el agua. Si estás cansado de luchar y anhelas aprender a fluir, haz de esto tu oración y declaración. Escribe en los comentarios: Señor, enséñame a fluir contigo. Es una rendición de tu agenda y una aceptación de su guía divina. Hemos viajado desde las profundidades del pasado hasta las alturas de la revelación y a través de los valles de la vida práctica. Ahora, elegido, estás en el umbral de tu manifestación. Este no es un final, es un comienzo eterno. Este es el momento en que sellas todo lo que has recibido con un pacto de cooperación con el cielo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, el Mesías. El elegido se presenta ante ti ya no como un huérfano que pregunta quién es, sino como un hijo, una hija, que conoce su linaje y su herencia. Ahora, en este momento sagrado, sellamos esta revelación en su espíritu con el fuego del Espíritu Santo, que no sea solo información en su mente, sino una transformación en su ADN espiritual. Decretamos que esta verdad se convierte en el fundamento inamovible sobre el cual construirá el resto de su vida. Y ahora, elegido, en acuerdo con el cielo,
hacemos un pacto. Declaramos que caminarás como un templo, consciente de la presencia que portas, cambiando atmósferas donde quiera que vayas. Declaramos que vivirás como un instrumento rendido al toque del Maestro, produciendo los sonidos del cielo en la tierra. Declaramos que aceptarás tu llamado como una flecha, confiando en el tiempo y la puntería del arquero divino para un impacto eterno. Declaramos que reconocerás los susurros del enemigo y los silenciarás con la autoridad de la palabra. Declaramos que te levantarás de cada caída, no cubierto de vergüenza, sino lavado por la gracia. Declaramos que elegirás fluir en el río del Espíritu, abandonando la lucha por el descanso de la confianza. Tu vida, desde este día en adelante, será un testimonio viviente de Efesios 2:10. Serás una exhibición andante de la habilidad artística, la sabiduría y el poder redentor de Dios. Las naciones verán tu luz. Las generaciones serán impactadas por tu obediencia. Tu legado no será lo que acumulaste, sino lo que liberaste de la presencia de Dios en tu interior. Por la autoridad que nos ha sido dada en Cristo Jesús, te bendecimos. Bendecimos tu espíritu con una percepción aguda. Bendecimos tu alma con una paz inquebrantable. Bendecimos tu cuerpo con salud y fortaleza divinas. Bendecimos tu mente con la mente de Cristo. Bendecimos tus manos para crear y bendecir. Bendecimos tus pies para caminar en lugares de propósito. La obra maestra ha sido revelada. El templo ha sido consagrado. El instrumento ha sido afinado. La flecha ha sido colocada en el arco. Ve ahora y sé todo para lo que fuiste creado. El cielo entero te respalda. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.